La influencia de la genómica en la práctica clínica ha creado una nueva visión acerca de la forma de percibir los episodios patológicos y fisiológicos tras conocer el impacto de las variaciones genéticas sobre las enfermedades y la salud. Para realizar un informe genético de calidad y que sea de la máxima utilidad en el ámbito clínico, los genetistas necesitan información sobre el fenotipo clínico del paciente que está almacenado dentro de la historia clínica, pero de una forma no estructurada, lo que obliga a que los genetistas utilicen gran parte de su tiempo en buscar, identificar y codificar las características fenotípicas del paciente dentro de la historia clínica. La inteligencia artificial generativa ha demostrado sus capacidades para comprender el texto libre, pudiendo, incluso, interpretar textos clínicos en distintos idiomas. Con el uso de Amazon Bedrock, que ofrece modelos de IA generativa en un servicio con infraestructura gestionada y en pago por uso, es posible extraer las distintas características fenotípicas de la historia clínica de un paciente e incluso codificarlas según la ontología del fenotipo humano, lo que se conoce comúnmente como códigos HPO. Veamos un ejemplo. Introduciendo un texto libre, esta solución está pensada para ser integrada con una historia clínica electrónica y poder ser consumida desde aquellas aplicaciones que se usan en el día a día de la genómica. El sistema mostrará la patología posible a la que responde este paciente, así como otras posibles a considerar, y facilitará las recomendaciones para las comprobaciones durante un diagnóstico diferencial. Se puede ver la relación de fenotipos encontrada, su codificación, así como la evidencia que lo sugiere dentro del texto clínico, de manera que el profesional podrá en este caso decidir si la información que ofrece el sistema es precisa o si por el contrario prefiere descartarla. Andando en poblaciones vulnerables como pediátrica y enfermedades raras, la mayor parte de los diagnósticos que no suceden a tiempo o de forma errónea pueden implicar que haya pacientes que pierdan la ventana para un tratamiento correcto. Veamos un ejemplo de un texto de una historia clínica pediátrica de un paciente con una enfermedad minoritaria, el síndrome de Prader-Willi. El sistema comenzará a analizar la información detalladamente para extraer los rasgos y síntomas del texto, obtener su código HPO y localizar la información dentro del texto. Además, es capaz de proporcionar una referencia en la que basa su respuesta, enlazando en este caso con la ontología del fenotipo. Una de las capacidades más impresionantes de la inteligencia artificial generativa es la capacidad de comprender el lenguaje humano incluso en textos clínicos, y eso se puede apreciar perfectamente cuando interpreta frases en las que se menciona un cambio en el índice de masa corporal positivo o unas amígdalas por encima de lo normal, en fenotipos como ganancia de peso o hipertensión, superando con mucho a las tecnologías de inteligencia artificial anteriores. Una aproximación liderada por la genómica en combinación con fenotipos clínicos detallados mejorará la calidad diagnóstica si lo comparamos con estándares previos. Hagamos que suceda.